las últimas palabras que él escribió fueron: hay afectos de tan delicada intensidad. Ahí estaba en el campamento, se armó un alboroto, se avistaban fuerzas españolas cercanas y no escribió ninguna carta. Un día después murió. O sea, tenía una gran admiración por aquel individuo, y así es que dijo aquella cosa de en el monte seco y pardo tienen leopardos fabricos. Yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Y viene diciendo, yo tengo allá en México un amigo. Yo recuerdo haber visto en La Habana a un líder de mercado, y cuenta que él estaba en México y vio a Martí llegar vestido de negro, preguntó por la mamá de él. Ella salió, él se arrodilló, le besó la mano y a ver en el mercado antes de irse para Cuba. Tenía un gran sentido de la amistad, y por cierto tenía buenos amigos, aparte de muchos enemigos. Él lo dice: en el mundo es casi un pecado andar con cabeza más alta que los demás. Y es cierto, porque la envidia es posible. Pero de todos estos elementos vamos a llegar entonces al concepto del tercer aspecto, en el cual él vuelca aquella característica que dije inicialmente del desprendimiento de yo para ir al no yo. En el no yo es Cuba, es su país. Que lo que lo tiene, como dice él, hay unas notas que Martí hace, porque él creía en la metafísica, creía en otro mundo, hasta creía en la reencarnación, por cierto. Y entonces hay una parte en que él hace notas y dice: qué mal habré hecho yo en una encarnación, qué daño he hecho que les tengo esta carga de este país sobre mis hombros. Lo creo, es posible que sea así, porque él, en otros aspectos que en esta peña hemos tratado, de su proyección mística, nos encontramos que sí, que Martí creía en otra vida, que decía que sencillamente la tumba es vía y no término, y el mundo sería una cosa de repugnante si solo se concretaría a este paso por la tierra. Pero no entramos en eso hoy. No quiero que la charla se me desvíe demasiado. No entremos en eso para seguir la secuencia de lo que he pensado, aunque no lo he escrito. Pues bien, tenemos entonces el caso de su padre pequeño. La devoción con que este hombre se entregó a esto, sinceramente, es increíble. Increíble era sencillamente su peso en la vida. Dejó muchas cosas por hacer. Era un magnífico poeta. Es cierto y es verdad que su primer libro, Ismaelillo, ya tiene características de una renovación poética. Aquí que está Orestes Pérez, que es poeta y profesor. Sencillamente se discutió también si en el libro de Darío Azul o Ismaelillo eran los que comenzaban el modernismo. Ismaelillo se publica 2 años antes, culminador de la escuela de Rubén Darío, ¿comprende? Pero Rubén Darío tenía una bastante admiración para él, ¿comprende? Mutuamente, sin duda. Y claro, también hay que notar, como decíamos anteriormente, ya la América tiene su hermano, la capacidad de escribir de este hombre, la renovación de la prosa castellana que hizo. Es, como decía Anderson Inver, el lujo que la literatura española le puede dar ante el mundo. Realmente era así. Además de eso, indudablemente era un orador increíble. Yo no puedo concebir que alguien haga, sin escribirlo, un discurso como el de los pinos nuevos. No puedo concebirlo, que es todo una metáfora poética, largo el discurso. Dicen que tenía un taquígrafo, pero ¿cómo pudo parar esas ideas ese individuo para hacer ese discurso? No sé, únicamente una mente un poco más allá de la nuestra. Todas esas virtudes, ¿verdad? Que Darío decía que los que te queremos, te reprochamos que entregaras tu vida útil. Es verdad, pero él entregó la vida útil y no útil, y todo lo que tenía posible por su gran amor, que realmente era Cuba. Para Cuba, claro, como para todos los elementos que querían la libertad. La libertad, vean ustedes, la libertad es un concepto muy bien, pero puesto en práctica hace muy poco tiempo. Durante siglos y siglos este concepto que estaba en el ser humano, ¿verdad? Pero no lo podía definir. Él decía que el ser humano ama la libertad, aunque no sepa que la ama, y anda empujado de ella y huyendo de donde no la hay.
O sea, ¿por qué entendió esto? Porque sencillamente es una noción que viene con el ser humano. Para él ya definía las cosas, ¿verdad? Era su gran pasión. También, como decía, si hago así, si me muero, algo, será por eso solo. Creyó en la libertad fundamentalmente y entendió también es la nueva religión, la religión de la libertad. Incluso animó a los poetas a qué hacer con su poesía, diciendo que sí, que la poesía era útil, que era tan útil a los pueblos como la industria misma, porque si esta última le da los medios para vivir, la otra, la poesía, le da el ímpetu para la vida. Y dijo algo más: la función de los poetas en el mundo está en cantar todo lo bueno y hermoso que existe y castigar con la poesía como un látigo a los que quieran quitarle a los pueblos su libertad. Con estos elementos, más o menos que les estoy dando, y sin duda insuficiente, podemos entender entonces y ver cómo se proyecta entonces hacia Cuba. En qué momento él empieza a su lucha por la independencia de Cuba. Bueno, no olvidemos, Cuba estaba retrasada en relación con todas las antiguas colonias de América. En los años 1823 ya más o menos, creo que era más fecha, ya estaban independientes todas las repúblicas de América hispana, faltaban Cuba y Puerto Rico. Y la independencia de Cuba empieza a gestarse en el 68, o sea, bastante tarde, cerca de medio siglo, atrasada en relación con los otros países. De ahí que él entiende también esto, él comprende que las ideas fundamentales y generales que regían en el mundo en el 68, cuando nuestros próceres se alzaron a la guerra, ya había pasado un tiempo, y habían ya otros elementos. En aquellos, al principio del siglo XIX, en la cúspide del pensamiento y de la lucha estaba la libertad, que fueron los gritos en el mundo que dieron resonantemente la independencia de los Estados Unidos en el 76 y después la Revolución Francesa. Pero después de todo aquello, las ideas del mundo en un siglo convulso como era el XIX, habían avanzado y tenía otros contenidos sociales, etcétera. Y él tenía que ver cómo él, a un pueblo como el nuestro, que estaba atrasado en medio siglo, aislado en una isla como era, y además por la presión española, tenía que hablarle en un idioma que lo entendiera y arrimarse un poquito hacia la renovación del pensamiento mundial. Pero tampoco podía hablarle en lo que no entendían. Estábamos faltos de un proceso. Me atrevo a decir esto, sencillamente, estábamos faltos de un proceso de evolución que habían tenido en libertad los otros países de América. Alguna gente le dijeron afrancesado, claro, porque resonaban quizás los ecos de la Revolución Francesa en su lenguaje, que es el que querían oír. ¿Comprende? Pero sin embargo, él trató de coordinarlo todo y hacer algo coherente que sirviera primero para la guerra y después, no soslayadamente, sino expresamente, para la estructuración de la República después, en la que él pensó, en lo que haremos después que seamos libres. Pues así, evocando a los fundadores, no sé si fue él o Luis Caballero el que habló de uno de nuestros patricios que dieron el paso de adelante, más adelante, que no era solamente el trato de lograr en aquellos siglos con España mejoras económicas y mejoras jurídicas por el diálogo, por la conversación. No sé los que no son cubanos, habían tres corrientes que existieron en el siglo XIX. Uno, el reformismo, que después derivó en el autonomismo. O sea, los que pensaban que España se podía ir por la pacífica a pedir de mejoras y no tener que dar una confrontación violenta. Existían también los anexionistas, que veían en la unión de Estados de los Estados Unidos una forma, no como algunos piensan, porque entonces si algún patriota cubano como Acaramonte pensó que una vez que fuéramos independientes pediríamos el ingreso en la Unión, no es porque fuera anexionista ni remotamente, porque el concepto que tenía en aquel momento de los Estados Unidos era de varios países, que cada estado era como un país, que lograban en libertad asociarse a esa unión
era apetecible integrarse en libertad. Ese concepto había que tenerlo para entender por qué un hombre como Agramonte dijo esto, porque era otro concepto, un concepto de época. Pero cuando Martí está ya en Estados Unidos, había estado en este proceso de expansión propia de una política imperial, sin duda alguna, ¿verdad? Y entonces ya tenía que ver las cosas con otro sentido. Cuán difícil era para este hombre poder enhebrar unos conceptos que llevaran a la guerra. Estas ideas empezaron en Cuba, por ejemplo, que después que se acabó la guerra de los 10 años, hubo una guerra de los 10 años en Cuba, de 68 a 78, que sencillamente lo que ahí se planteó era la independencia de Cuba solamente, porque en aquel momento no se pensaba en otros elementos, ¿verdad? Entonces, después que esa guerra de 10 años, que los cubanos hicieron solos, repito, sin ayuda de nadie, comprende, donde hay estadísticas dadas por España, por ejemplo, por Pirada, el historiador español, que en 14 meses de guerra en el 78, los cubanos tuvieron 16.000 bajas. En 14 meses. O sea que fue tremendo. En la guerra del 95, la cuarta parte de la población falleció. Nunca se habían concentrado en la lucha contra los independentistas tantas tropas como se juntaron en España. Si se suman todas las tropas juntas contra las que luchó Washington, Iturbide, Bolívar, San Martín, todos juntos, eran mucho menos que lo que concentró España contra los cubanos en una isla pequeña. O sea, esto no se dice mucho en el mundo, pero sencillamente fue realmente una lucha tremenda. Más de la cuarta parte de la población murió en esa guerra. Pero acabada la primera parte de la guerra de 68, claro, se cerró el camino de las armas, quedaba entonces el camino de la negociación. Y aquel movimiento reformista, que como 40 años antes, un poco más, al cual fue el padre Félix Varela, comprende, a pedir o a establecer conversaciones de una coordinación armónica y cívica sin guerra. El padre Varela, el primero que nos enseñó a pensar, dijo, no hay negociaciones, no queda más remedio que la independencia. Por eso, a eso había que acudir. Y claro, cesando la vía de la guerra, estaba la de negociaciones y empezó a gestarse un partido que fue el Partido Liberal. Estamos hablando ya después del 78, ¿verdad? En que Martí pudo volver a Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, ese Partido Liberal derivó en el Partido Autonomista, que era una fuerza grande también. Y se cuenta que Martí fue invitado a hablar en la inauguración, en uno de los primeros encuentros que tenía el Partido Liberal. O sea, en honor a la política cubana. O sea, se esgrimía la política cubana frente a la guerra. Entonces se cuenta que Martí habló, que era muy joven, por cierto, y que planteó al final, si la política cubana va a resolver el problema esencial de la libertad para Cuba, alzo mi copa y brindo por la política cubana. Pero si la política cubana no va a resolver el problema de la libertad, rompo mi copa y no brindo por la política cubana. Es muy propio de Martí estas cosas. Pues bien, esta corriente estaba en creciendo. Había una gran corriente también en los Estados Unidos de anexión de la isla de Cuba y dentro de los cubanos también de anexión a la Unión Norteamericana. Y estaba la tendencia independentista por la guerra. Por la guerra, Martí no era un guerrero, pero se encontró que por las otras vías no podía resolver. Él lo dice en una carta que escribe, si yo supiera que por estas vías se puede alcanzar la libertad de Cuba y España la concediera, yo iría a la política. Por eso le llamó a la guerra necesaria, porque España no consiguió. Entonces, él, preocupado por el militarismo, preocupado por lo que vendría a derivar después nuestra guerra de independencia, ¿comprende? Pensó, bueno, hay que decirle a los cubanos por qué luchar, qué viene después. Y él escribe una carta a José Lucena en que le dice, en la hora de la victoria solamente fructifican las semillas sembradas en la hora de la guerra. Y un pueblo, antes de ser llamado a guerra,
tiene que saber a dónde va, tras de qué va y qué le han de venir después. O sea, es la sinceridad de lo que tengo que decir. O sea, hay que decirlo. Y por tanto, cuando él empieza ya las labores después de todo lo que pasó, las labores por la independencia de Cuba, las conspiraciones, ¿verdad? Pues él crea una cosa, un partido político. No recuerdo, corrígame la mente, la falta de memoria o la falta de conocimiento, si hubo algún movimiento independentista que estableció en el campo de batalla un gobierno civil. Yo no lo recuerdo en ninguna de las guerras nuestras, ¿no?, de Hispanoamérica. Pero Martí hizo un partido. Un partido en que, como decía la carta que le mandó a Lucena, dijera todo lo que se va a hacer para que nadie quede sorprendido, para que no venga la traición de un caudillo a usar aquello, bueno, como un elemento personal, que ocurrió en muchos caudillos de América, y por desgracia, subiendo en la parada el caudillo que tenemos en Cuba. Pues bien, y creó un partido, el Partido Revolucionario Cubano. En estas corrientes de anexionistas, de autonomistas y de independentistas, o sea, por la guerra, Martí es que une a los cubanos. Es falso que unió a todos los cubanos. Él no unió a todos los cubanos. Unió solamente a los que pensaban como él. No se puede marchar en una empresa en unidad, sino con aquellos que piensan como uno. Por eso es que él lo dice. El Partido Revolucionario Cubano está formado por los revolucionarios honestos. O sea, el elemento moral está puesto así, revolucionarios honestos. Y ahí establece las bases de cómo se piensa conducir la república, cómo se piensa estructurar. No como un programa detallado de qué se va a hacer economía y las importaciones, por supuesto, no, eso no, los elementos generales. Con todas estas cosas que ya en el mundo existían, como he explicado, con los conceptos políticos que iban surgiendo más allá de la cumbre del pensamiento, como fue la Revolución Francesa o la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Repito otra vez, los elementos nuevos que estamos surgiendo. Entonces él trató de hacerlo. Y en esa cuestión, cuando él logra ya, y aparte era importante, era bastante importante y urgente lograr que los revolucionarios honrados, ¿verdad?, formaran ese partido. Él establece primero va a Tampa. En Tampa, con los revolucionarios cubanos allá, piensan también ya hacer un partido. Él es el que hace unas resoluciones de Tampa, después baja a Cayo Hueso y ya funda el partido en 1891, más o menos. Entonces, en este partido, en las bases del partido y las resoluciones de Tampa, está lo que Martí quería para Cuba. Sencillamente, lo que estaba planteando. Lo único que traje copiado fue la resolución número 3 de las que existen en Tampa. Eran resoluciones previas a crear el partido. El partido estaba hecho después con estatutos secretos y con bases del partido. Y la tercera de las resoluciones es buena repetirla, porque dice sencillamente: la organización revolucionaria no ha de desconocer las necesidades prácticas derivadas de la constitución histórica del país, ni ha de trabajar directamente por el predominio actual o venidero de clase alguna, sino por la agrupación conforme a métodos democráticos de todas las fuerzas vivas de la patria. ¿Qué ha dicho aquí? Así de bueno, ¿qué ha dicho aquí? Bueno, pues sencillamente que, como anteriormente dijimos, que él planteó que el mejor gobernante de América era el que mejor sabía de qué elementos está constituido su país. Lo repitió en el manifiesto Montecristi cuando dice el gobierno ha de subir del país, de las raíces mismas del país, ha de subir la nación. Y aquí lo está diciendo sencillamente, opuesto al pensamiento marxista de la lucha de clases, estableció muy claramente que no se ha de dejar a un lado la constitución, los factores elementales de cada país. Y además de eso, que no luchará por el predominio actual o venidero de clase alguna, rebatiendo la política de la lucha de clases, ¿verdad?, sino por la agrupación conforme a métodos democráticos de todas las fuerzas vivas de la patria. Y ha reemplazado a clases
con fuerzas vivas. ¿Qué son las fuerzas vivas que él dice? Sencillamente, como lo dice, la única calificación que puede diferenciar a los hombres de una comunidad es su capacidad de producir para servir inclusive, aún con el beneficio personal, a los elementos que crezcan de una nación. Esas son las clases vivas, las que en definitiva hacen el avance de los pueblos, las que en definitiva van creando, van poniendo los ladrillos de la nacionalidad. O sea, hablo de clases vivas, para romper los términos de lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Está hecho con toda intención. Quizás los que lo vieron no se percataron de todo, pero después lo veré. Si ustedes me soportan que hable después algo más, pues después lo veremos. Pues bien, después de esto ya tenemos qué quería. Quería una república, una república. ¿Y por qué en aquella carta de Gómez él le dice que si la guerra es necesaria es porque primero existe? Trabajado con mucho dolor, el espíritu que la reclama y hace necesario, el espíritu del pueblo, el que dijimos que viene desde los fundadores, desde los criollos que se sentían ya no españoles de la isla, sino criollos, y que por tanto empezaron a entender que había una diferencia entre el español y el isleño, hasta culminar en el padre Félix Varela, que fue el que pensó no hay posibilidad más que la independencia por la forma que fuera. Entonces a ese espíritu hay que atender. Y ese espíritu hay que atender, inclusive, y tanto quería contar con todas las generaciones que lo entendió así. Y poéticamente, lo digo en aquel discurso que cité anteriormente, cuando dice que él venía por el camino y rompió el sol, no me acuerdo bien, en un claro del monte, y allí vi, junto a los troncos añosos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. Eso somos nosotros, pinos nuevos. O sea, fue a buscar a los viejos pilares de la lucha, fue a buscar aquí a Maceo, a Gómez, a Forcumbés, a Serafín Sánchez, a los hombres de guerra, que él no lo era, o sea, contar con las generaciones, o sea, entender la secuencia que tiene la formación del país. De ahí la cosa suya, claro, no podía contar con los autonomistas, no podía contar con los anexionistas, pero aunque eran los luchadores que tenían la visión de la independencia por la revolución, comprende, pero habrían de tener la patria libre para todos. Una vez, como dicen en el mismo partido, una vez pegué la independencia, entregar a todo el país la patria libre, o sea, no solamente para ellos, sino para todos. De ahí que culminara un discurso famoso con todo y para el bien de todos. Y tomo un elemento más, desviándome del camino. Es verdad que era un poeta, y solamente se le ocurren las cosas a los poetas, estamos locos, ¿no? Pero, ¿cómo se le puede ocurrir a un político decir esto? Que quiero que la ley primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Eso no tiene sentido para un político. El culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Una ley por encima de todas las demás, porque culto es religiosidad, ¿comprende? Y dignidad es un concepto moral. Pero esto nada más que se le puede ocurrir a un hombre como él, ¿comprende? Porque realmente sí es bien el título quereros de apóstol, porque todo apostolado es el que predica algo, no tiene que ser una religión. Y la prédica de la libertad con estos conceptos y de la patria con estas ideas es una prédica que siguió siempre y que proviene, como decíamos al principio, de las características personales que señalé al principio para ver cómo estas características se volcaban en las especificaciones de la lucha que llevaba él. Y para nuestro país lo pensó así. O sea, esto es lo que querría él para Cuba. ¿Qué había de los elementos de los fundadores de la patria? Pues vean, también me atrevo a decir que no creo que haya habido otro movimiento independentista en América que creara, repito, un gobierno civil en armas, con una constitución. Los cubanos, en 1869 ya, a unos meses de iniciar la guerra, crearon un gobierno en armas, un gobierno civil con división de poderes, concepto de la democracia y concepto del Estado de Derecho, donde el Ejecutivo tenía que rendir cuenta al Legislativo, y que el Legislativo pudo votar al presidente, porque el primer presidente de Cuba fue Carlos Manuel de Céspedes,
y fue destituido por la Cámara. Por el concepto de la democracia, una constitución, la constitución de Weimar. Después, en la otra guerra, en la guerra que Martí inicia, los cubanos también fundaron un gobierno en Hanoi y dos constituciones, una que fue la de Jemacoyú y la otra la de la Yaya. O sea que estaban recogiendo, como decía en la carta a Gómez, los cubanos tomaron esto de su réplica, estaban sencillamente recogiendo el espíritu del pueblo. Lo que los fundadores quisieron, había que poner en la república, aún con la influencia americana y todas aquellas cosas, pero sí, una república con muchos errores y con muchas virtudes también, pero que estaba cimentada en la separación de poderes, en el concepto del Estado de Derecho. Eso sí, fue coherente en nuestra guerra. Lo demás no, y la paz, en la paz siempre hay bandidos y buena gente. Señores, eso es inevitable la condición humana. Pero esto es lo que quería Martí para Cuba. Ahora, los conceptos en el mundo que ya existían, que le decía anteriormente, que eran algo más que los hitos de la libertad, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos o de la Convención Francesa, ¿verdad? Es cierto, habían otros elementos, ¿verdad? Ya sabe, el pensamiento socialista, el pensamiento comunista en el mundo, el anarquismo, o sea, todos esos elementos que después crearon tantas convulsiones en el mundo nuestro. Y sobre todo, todas estas cosas, como decía Mando Rivas, vienen de Europa, ¿sabes? Son los que han creado los problemas. Nosotros los americanos no, son los europeos, que crearon el comunismo, que crearon el fascismo, todas las cosas estas, son los europeos. Pero bien, vámonos a quejarnos ahora que no tenemos tiempo. Pues, nos encontramos que ahora, después de esta mal llamada Revolución Cubana, que no es cubana, que es importada de fuera, pues ahí se nos ha puesto que Martí es diríamos, un complemento de Carlos Marx y que la Revolución Cubana se cimenta en el pensamiento de Martí y Carlos Marx. Esto no está en el texto de lo que yo quería decir, pero lo voy a decir sencillamente, ¿no? Martí nunca hubiera estado de acuerdo con las cosas de Marx. En primera, lo que se estableció en Cuba con este régimen, a la sombra de Carlos Marx y todo lo demás, era una tiranía. Y Martí dijo así muy claro: la tiranía siempre es una y la misma, aunque en algunos casos se asiente sobre hechos heroicos y se asiente sobre palabras hermosas. Es una y la misma. O sea, la tiranía comunista pues no tiene en cuenta sencillamente la libertad. Hay una anécdota muy interesante, que Lenin era un genio del mal, pero lo era. Redacta una cosa, entonces él le dice: bueno, pero delegado, falta el mensaje de la libertad. Digo: Lenin, ¿libertad? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Y la libertad era sencillamente una de las pasiones de Martí, que lo dijo: hasta si me matan, yo estaré por esto. Sí. Y todo hombre debe sentir en rostro propio el golpe que se le da a otro hombre que lucha por la libertad. O sea, nunca hubiera podido ser marxista Martí. Pero además de eso, más que no marxista, era antimarxista. Es peor decir una verdad a media que una mentira. Y esto en Cuba, con toda la maldad que tiene, ¿ya? Pues usa una verdad a media. En el caso, para convencernos, ¿comprende? Para convencernos al extremo de que en las clases que yo daba, me voy del texto un momento, yo daba clases de voz y dicción en Prometeo, y yo siempre aprovechaba, si la clase me caía en la fecha de Don Martí, y hacía mi descarga de Don Martí, pero un día, una muchacha que estaba llegada de Cuba, tenía 20 años nada más, se quedó al final y cuando yo recogía mis cosas, se acercó y me dijo: profesor, a mí ese tipo no me gusta. Era Martí. Yo me quedé así, caminé con ella hasta el parqueo y fue hablando otras cosas. Me di cuenta que esta muchacha había sufrido el acoso, la humillación que tuvieron mucho en las escuelas, y sencillamente por aquel régimen que enarbolaba que el autor intelectual había sido Martí, ¿comprende? Pero además, cuando me ponen a Martí elogiando a Carlos Marx, la verdad a media es esta. En el 1884, que Martí muere, que Carlos Marx muere, Martí publica en La Nación de Buenos Aires un artículo en dos partes, creo que era en mayo 15 y 17,
En este habla de Carlos Marx. Y empieza una parte así. Karl Marx ha muerto, como se puso del lado de los débiles, merece honor. Hasta ahí dicen en Cuba, verdad media. Pero no dicen lo que viene después. Yo le voy a decir lo que viene después. Con punto y coma. Karl Marx ha muerto. Punto y seguido. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Punto y seguido. Pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansia generosa de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño